Imagina un jardín bañado por la luz dorada del atardecer. Entre las hojas brillantes de rocío, una figura permanece inmóvil, tan quieta que parece formar parte de la vegetación misma. Sus ojos compuestos, dos esferas cristalinas que capturan cada movimiento en un radio de varios metros, observan. Es una mantis religiosa, y su paciencia no es virtud sino estrategia. En este momento de calma absoluta, de silencio casi sagrado, se oculta uno de los rituales más perturbadores y fascinantes de toda la naturaleza. Su nombre evoca rezo y devoción. Las culturas antiguas la llamaron profeta, oráculo del jardín, mensajera de dioses. Pero bajo esa postura reverente, con sus patas delanteras plegadas como en súplica eterna, late un corazón de depredadora implacable. Cada centímetro de su cuerpo es un arma forjada por 300 millones de años de evolución despiadada. Y sin embargo, la violencia más extrema que este insecto puede infligir no está reservada para sus presas. Está reservada para el amor. Existe un acto que desafía toda lógica de supervivencia. Un momento donde el instinto más primitivo, el impulso de perpetuar la especie, se encuentra con la muerte. No como accidente. No como error, sino como parte del diseño. En el reino de las mantis religiosas, el apareamiento no termina con un suspiro de satisfacción ni con la separación de dos cuerpos exhaustos. Termina con mandíbulas que se cierran. Con un festín que comienza mientras el acto aún no ha concluido. Termina con el macho siendo devorado, pieza por la misma hembra que momentos antes era su pareja. Los científicos lo llaman canibalismo sexual. Las culturas humanas lo observan con horror y fascinación a partes iguales. Pero para la mantis, para la hembra hambrienta que mastica la cabeza de su compañero mientras sus cuerpos aún están unidos, esto no es crueldad. Es matemática evolutiva escrita en proteínas y genes. Es la ecuación más fría y bella que la naturaleza jamás haya formulado, donde el amor y la muerte no son opuestos sino aliados en la eternidad de la vida. Esta noche, mientras la oscuridad se extiende suave sobre los jardines del mundo, mientras miles de mantis religiosas aguardan inmóviles entre las sombras, te invito a descender conmigo a este misterio. A explorar por qué el acto más íntimo de la vida puede convertirse en su final más brutal. A contemplar cómo, en el cuerpo esbelto de un insecto que cabe en la palma de tu mano, se esconde una verdad sobre el sacrificio, la continuidad y el precio que la naturaleza cobra por el privilegio de existir. Hay un lugar en tu jardín donde el tiempo se detiene. Entre las hojas de albahaca que exhalan su aroma verde y las flores de lavanda que mecen sus espigas al viento suave del atardecer, existe un rincón donde la quietud no es ausencia de movimiento sino presencia absoluta de estrategia. Ahí, sobre un tallo delgado que se balancea apenas perceptible, una figura permanece inmóvil. Tan inmóvil que podrías caminar junto a ella docenas de veces sin notar su existencia. Tan perfectamente quieta que incluso las abejas, esas maestras de la percepción del movimiento, pasan cerca sin detectar el peligro. Es una mantis religiosa. Y en este instante, en esta pausa infinita, ella no está descansando. Está cazando. Mírala con atención. Su cuerpo, esbelto como una hoja de hierba seca, se confunde con el verde pálido del tallo. Sus patas delanteras, plegadas en una postura que evoca súplica o rezo, ocultan una verdad que la naturaleza tardó 300 millones de años en perfeccionar. Cada espina en esas extremidades ha sido tallada por la evolución con precisión de relojero. Cada articulación calculada para explotar en velocidad cuando el momento llegue. Pero ahora, en esta calma que parece eterna, solo hay espera. Solo hay paciencia convertida en arte. La mantis no respira de forma visible. Su tórax, ese segmento alargado que conecta su cabeza triangular con su abdomen segmentado, permanece quieto como piedra. Es como si el insecto hubiera descubierto el secreto de la invisibilidad no a través de la magia sino a través de la absoluta ausencia de prisa. Ahora imagina que te acercas más. Que te arrodillas junto a la planta donde ella aguarda y observa su rostro. Los ojos de la mantis religiosa son monumentos de complejidad biológica. 2 hemisferas cristalinas, cada una compuesta por miles de omatidios, esas pequeñas unidades visuales que funcionan como píxeles vivientes. Pero no son ojos ordinarios.
Son los únicos ojos entre todos los insectos del planeta que poseen visión estereoscópica, visión en 3 dimensiones. Mientras una mosca ve el mundo como un mosaico plano de fragmentos de luz, la mantis percibe profundidad, distancia, trayectoria. Cuando una presa se mueve a 20 centímetros de distancia, la mantis no solo la ve. Calcula. Mide el espacio entre su cuerpo y el objetivo con la precisión de un ingeniero. Y en su cerebro diminuto, no mayor que un grano de arroz, se prepara una decisión que tomará menos de 50 milisegundos en ejecutarse. Estás en presencia de una de las depredadoras más eficientes que jamás hayan evolucionado. 97%. Ese es su índice de éxito en la caza. De cada 100 intentos de captura, 97 terminan con la presa entre sus mandíbulas. Los leones, esos símbolos de ferocidad que adornan escudos y banderas, apenas alcanzan un 25% de éxito. Los guepardos, las flechas vivientes de la sabana africana, logran capturar a su presa en la mitad de sus intentos. Pero la mantis, esta criatura que pesa menos que una moneda y que cabe en la palma de tu mano, supera a todos. Y lo hace sin correr. Sin perseguir. Sin gastar energía en esfuerzos inútiles. Lo hace con algo mucho más poderoso que la velocidad o la fuerza. Lo hace con paciencia. Con quietud. Con la certeza de que el mundo, tarde o temprano, traerá la comida hasta ella. ¿Pero qué es exactamente una mantis religiosa? Comencemos por su nombre, esa extraña combinación de devoción y biología. Mantis proviene del griego antiguo, donde significaba profeta, vidente, oráculo. Los griegos, observadores meticulosos del mundo natural, veían en la postura de este insecto algo sagrado, algo que trascendía lo meramente animal. Las patas delanteras levantadas, plegadas a la altura del pecho, evocaban las manos de un monje en oración perpetua. Y así nació el nombre que perduraría durante milenios. Mantis religiosa. La mantis que reza. Pero los griegos no sabían lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esa apariencia devota. No sabían que esas patas plegadas eran trampas mortales esperando el momento de cerrarse. No sabían que bajo la máscara de la piedad se escondía un apetito que no conoce misericordia. El cuerpo de una mantis adulta mide entre 5 y 15 centímetros de longitud, dependiendo de la especie. Existen más de 2.400 especies de mantis en el planeta, distribuidas en todos los continentes excepto la Antártida. Algunas, como la mantis orquídea de Malasia, han evolucionado para imitar flores con tal perfección que los insectos polinizadores se posan directamente sobre ellas, confundiendo a la depredadora con néctar. Otras, como las mantis de corteza africanas, se vuelven prácticamente invisibles contra los troncos de los árboles, sus cuerpos aplanados y texturizados como madera vieja. Pero todas, absolutamente todas, comparten la misma arquitectura básica. Un cuerpo dividido en 3 segmentos. Cabeza triangular, móvil, capaz de girar hasta 180 grados. Tórax alargado, el protórax, ese segmento frontal que les da su apariencia característica de cuello largo. Y abdomen segmentado, donde se concentran los órganos vitales y, en las hembras, donde se desarrollarán los huevos que garantizarán la siguiente generación. Las alas de la mantis, cuando existen, porque algunas especies son ápteras, sin capacidad de vuelo, son estructuras delicadas que se pliegan como abanicos de papel sobre el abdomen. Las alas anteriores son más gruesas, opacas, diseñadas para proteger. Las posteriores, membranosas y translúcidas, son las que realmente permiten el vuelo. Pero volar no es la especialidad de la mantis. Su diseño no está optimizado para la velocidad aérea ni para las largas migraciones. Está optimizado para la emboscada. Para el ataque desde la quietud. Por eso muchas mantis adultas vuelan solo cuando es absolutamente necesario, cuando deben escapar de un depredador o cuando buscan nuevos territorios de caza. El resto del tiempo, permanecen ancladas a su tallo, a su hoja, a su posición estratégica en el jardín del mundo. Ahora, mientras el sol continúa su descenso y las sombras se alargan en el jardín, algo cambia. Una mosca doméstica, esa viajera ubicua que ha acompañado a la humanidad desde el amanecer de la agricultura, cruza el espacio aéreo cercano a la mantis. La mosca no tiene idea del peligro.
Para ella, este es solo otro rincón del jardín, otro lugar donde quizás encuentre algo de materia orgánica en descomposición, ese banquete que su especie ha aprendido a adorar. Pero para la mantis, para esa cazadora que ha permanecido inmóvil durante los últimos 40 minutos, esto es lo que ha estado esperando. Los ojos compuestos se fijan en el objetivo. Los músculos de las patas delanteras se tensan imperceptiblemente. Y en su cerebro diminuto, en esa red neuronal que procesa información con velocidad sorprendente, se activa la secuencia de caza. Lo que sucede a continuación ocurre en un fragmento de tiempo tan breve que el ojo humano apenas puede percibirlo. Las patas delanteras de la mantis se despliegan. No es un movimiento. Es una explosión de velocidad. 50 milisegundos. Eso es todo lo que tarda en extender completamente sus extremidades, cerrarlas alrededor de la presa y retraerlas hacia su boca. 50 milisegundos. Para poner esto en perspectiva, un parpadeo humano promedio dura entre 100 y 150 milisegundos. La mantis ataca 3 veces antes de que tú puedas cerrar los ojos una sola vez. Y cuando sus patas se cierran, cuando esas hileras de espinas se hunden en el cuerpo blando de la mosca, no hay escape posible. Las espinas están dispuestas en ángulos calculados para impedir cualquier retroceso. Como las púas de un anzuelo, como los dientes de una trampa diseñada por un ingeniero perverso, solo permiten el movimiento en una dirección, hacia las mandíbulas. La mosca, atrapada, intenta liberarse con desesperación. Sus alas zumban en un esfuerzo fútil. Sus patas patalean contra el aire. Pero la mantis no afloja su agarre. Con movimientos precisos y deliberados, acerca la presa a su boca. Y entonces comienza el festín. Las mandíbulas de la mantis, esas estructuras dentadas que se mueven de lado a lado como tijeras vivientes, comienzan a masticar. Primero la cabeza de la mosca. Luego el tórax. Las proteínas, las grasas, los fluidos corporales, todo es consumido con eficiencia metódica. No hay prisa. No hay urgencia. Solo hay el proceso tranquilo de convertir a otro ser viviente en energía, en combustible para continuar existiendo. La mantis mastica. Traga. Mastica nuevamente. Y en cuestión de minutos, lo único que queda de la mosca son fragmentos de exoesqueleto que caen al suelo como cenizas microscópicas. Pero esta caza, este acto de violencia perfecta y controlada, es solo el preludio de algo mucho más complejo. Porque la mantis religiosa no es famosa únicamente por su habilidad como depredadora. No apareció en documentales y estudios científicos durante décadas solo por su paciencia infinita o su velocidad explosiva. La mantis religiosa es conocida, temida, fascinante, por algo mucho más perturbador. Por algo que ocurre en los momentos más íntimos de su existencia. Por un ritual que combina vida y muerte de una manera que desafía toda nuestra comprensión del amor, del sacrificio y de la supervivencia. Y esa historia, esa verdad oscura y hermosa, apenas está comenzando a revelarse. Si pudieras tomar el cuerpo de una mantis religiosa y magnificarlo hasta el tamaño de un ser humano, estarías frente a una de las criaturas más aterradoras que tu mente puede concebir. Pero no es el terror de las pesadillas lo que sientes al contemplarla de cerca. Es el terror del asombro. Es esa sensación que surge cuando observas algo tan perfectamente diseñado, tan exquisitamente adaptado a su propósito, que entiendes que estás ante una obra maestra. La mantis religiosa no es simplemente un insecto que caza. Es un sistema de ingeniería vivo donde cada componente, cada estructura, cada milímetro de su anatomía, existe por una razón específica forjada durante 300 millones de años de prueba y error evolutivo. Comencemos por la cabeza. Esa cabeza triangular que puede girar 180 grados sobre su cuello alargado, una hazaña única en el mundo de los insectos. La mayoría de los insectos tienen cabezas fijas, soldadas a su tórax sin movilidad real. Pueden mover sus antenas, sus piezas bucales, pero la cabeza en sí permanece estática. La mantis rompió esa limitación. Su protórax, ese segmento alargado que nosotros percibimos como cuello, actúa como una articulación sofisticada que permite un rango de movimiento que ningún otro insecto posee. ¿Por qué es esto tan importante?
Porque una depredadora de emboscada necesita seguir a su presa con los ojos sin mover el cuerpo. Necesita rastrear el movimiento sin revelar su posición. Y la mantis lo logra girando su cabeza como un búho microscópico, como un centinela que observa todo sin delatar su presencia. Los ojos de la mantis merecen su propio capítulo en el libro de maravillas evolutivas. Como mencionamos antes, son ojos compuestos formados por miles de unidades visuales llamadas omatidios. Pero lo que hace a los ojos de la mantis verdaderamente extraordinarios es su capacidad de visión estereoscópica. Imagina que estás mirando el mundo a través de dos cámaras ligeramente separadas. Cada cámara captura una imagen desde un ángulo levemente diferente. Tu cerebro toma ambas imágenes y las fusiona, calculando las diferencias entre ellas para crear una percepción de profundidad. Eso es exactamente lo que hace la mantis. Sus dos ojos compuestos no solo ven. Comparan. Contrastan. Miden. Y en base a esas mediciones, calculan con precisión milimétrica la distancia exacta a la que se encuentra su presa. Cuando una mantis mira un saltamontes a 20 centímetros de distancia, no está adivinando. Está midiendo con la exactitud de un láser. Pero hay algo más fascinante aún en esos ojos cristalinos. Durante el día, cuando la luz del sol inunda el jardín, los ojos de la mantis aparecen de un color verde pálido o marrón, dependiendo de la especie. Pero cuando cae la noche, cuando las sombras se apoderan del mundo, algo cambia. Los ojos se vuelven negros. Completamente negros. Como dos esferas de ónice incrustadas en su cabeza triangular. ¿Qué está ocurriendo? La mantis está adaptando su visión a las condiciones de luz. En el interior de cada omatidio existen pigmentos que pueden migrar, que pueden moverse para regular la cantidad de luz que llega a las células fotorreceptoras. Es como si la mantis tuviera pupilas que se dilatan y contraen, pero en lugar de una sola pupila, tiene miles. Miles de pequeños ajustes simultáneos que optimizan su visión para la caza nocturna. La naturaleza, como siempre, encuentra soluciones que la tecnología humana apenas comienza a imitar. Ahora descendamos de la cabeza al arma principal de la mantis. Las patas delanteras. Esas extremidades que permanecen plegadas en actitud de oración pero que ocultan una capacidad destructiva asombrosa. Cada pata delantera está compuesta por varios segmentos articulados con precisión biomecánica. El fémur, ese segmento largo y robusto cerca del cuerpo. La tibia, el segmento que se pliega contra el fémur cuando la mantis está en reposo. Y el tarso, la porción más distal donde se encuentran las garras finales. Lo que hace letales a estas patas no es su tamaño ni su fuerza bruta. Es su armamento. A lo largo del fémur y la tibia, dispuestas en hileras perfectamente alineadas, crecen espinas. Decenas de espinas. Algunas largas y curvas como garfios. Otras cortas y afiladas como agujas. Cuando la mantis cierra sus patas alrededor de una presa, estas espinas se entrelazan formando una jaula viviente de púas orientadas hacia adentro. Es imposible escapar. Cualquier intento de retroceso solo hunde las espinas más profundamente en el cuerpo de la víctima. Los músculos que impulsan estas patas son maravillas de eficiencia energética. No son grandes ni voluminosos. Son compactos, densos, optimizados para un único propósito, explotar en velocidad. Cuando la mantis detecta una presa dentro del rango de ataque, los músculos se cargan como resortes comprimidos. La energía se acumula. Se concentra. Y entonces, en ese instante crítico que dura 50 milisegundos, toda esa energía almacenada se libera de golpe. Las patas se disparan hacia adelante con una aceleración que alcanza los 2.400 metros por segundo al cuadrado. Para poner esto en perspectiva, eso es casi 250 veces la aceleración de la gravedad. Si un ser humano experimentara esa aceleración, los órganos internos colapsarían. Los huesos se fracturarían. Pero la mantis, con su exoesqueleto y su anatomía optimizada, lo hace sin esfuerzo aparente. Lo hace cientos de veces a lo largo de su vida. Es su lenguaje. Es su firma. El tórax de la mantis, especialmente ese protórax alargado que le da su silueta característica, es más que una simple estructura de soporte.
Es un órgano sensorial en sí mismo. Cubierto de pelos microscópicos llamados encías, el tórax detecta vibraciones en el aire. Cada vez que un insecto vuela cerca, cada vez que una presa camina sobre una hoja cercana, esas vibraciones viajan a través del aire y son captadas por las encías. La mantis no necesita ver a su presa directamente para saber que está ahí. Puede sentirla. Puede percibir su presencia a través de las ondas de presión que su movimiento genera. Es como si la mantis tuviera un radar biológico que complementa perfectamente su visión estereoscópica. Dos sistemas sensoriales trabajando en armonía absoluta para crear una depredadora casi omnisciente dentro de su territorio de caza. Las alas de la mantis, cuando están completamente desarrolladas, revelan otra capa de complejidad en su diseño. Las alas anteriores, llamadas tegminas, son más gruesas y opacas. Están cubiertas de un patrón que imita hojas secas o corteza de árbol, dependiendo de la especie. Estas alas no son para volar. Son para proteger. Cuando la mantis pliega sus alas en reposo, las tegminas cubren las alas posteriores como un escudo viviente. Pero cuando llega el momento de volar, cuando la mantis necesita abandonar su territorio o escapar de un depredador, las tegminas se abren revelando las alas posteriores. Estas son membranosas, translúcidas, surcadas por venas que las sostienen como los cables de un puente colgante. Y en muchas especies, estas alas posteriores contienen un secreto, patrones de colores brillantes, manchas circulares que imitan ojos gigantes. Cuando una mantis se siente amenazada, puede abrir sus alas súbitamente, revelando estos patrones ocelares que asustan a los depredadores. Es un último recurso. Un truco de ilusionismo evolutivo que dice, soy más grande de lo que parezco. Soy más peligrosa de lo que crees. El abdomen de la mantis, ese segmento alargado y segmentado que constituye la mayor parte de su cuerpo, es donde ocurren los procesos vitales que mantienen viva a la depredadora. Aquí se encuentra el sistema digestivo, capaz de procesar proteínas animales con eficiencia notable. Aquí se encuentra el sistema respiratorio, no basado en pulmones sino en una red de tubos microscópicos llamados tráqueas que llevan oxígeno directamente a cada célula del cuerpo. Y aquí, en las hembras, se encuentra el órgano que será crucial para la historia que pronto contaremos, el ovario. Ese reservorio de óvulos que espera ser fertilizado. Ese almacén de vida futura que requiere una cantidad enorme de proteínas para desarrollarse adecuadamente. Recuerda esto. Recuerda que la hembra de la mantis religiosa no es simplemente una cazadora. Es una fábrica de huevos. Y esa necesidad metabólica, esa demanda implacable de nutrientes, jugará un papel fundamental en el ritual más oscuro de su existencia. Las mandíbulas de la mantis completan este retrato de perfección depredadora. No son mandíbulas enormes ni exageradas. Son precisas. Eficientes. Se mueven de lado a lado como cizallas industriales, cortando y triturando con movimientos rítmicos y metódicos. Están reforzadas con quitina, ese polisacárido que forma el exoesqueleto de todos los artrópodos, pero en las mandíbulas la concentración es mayor, la densidad más alta. Son herramientas diseñadas para durar toda una vida de masticación constante. Y lo más fascinante es que estas mandíbulas nunca descansan realmente. Cuando la mantis come, mastica durante minutos u horas dependiendo del tamaño de la presa. Cuando termina, limpia meticulosamente sus patas delanteras llevándolas a la boca y lamiendo cada espina, cada segmento, removiendo cualquier resto de su última comida. Es higiene. Es mantenimiento. Es el cuidado obsesivo de las herramientas que garantizan la supervivencia. Así que aquí la tienes. La mantis religiosa en toda su gloria anatómica. Un sistema integrado de sensores, armas, procesadores y motores biológicos que funcionan con la precisión de un reloj suizo pero con la flexibilidad de un organismo vivo. Cada parte existe por una razón. Cada estructura tiene un propósito. Y todas trabajan juntas en una sinfonía de supervivencia que ha durado cientos de millones de años. Pero esta perfección anatómica, este diseño impecable, no existe en el vacío. Existe para cumplir funciones específicas. Y la función más importante de todas, la razón última por la que cualquier organismo existe, es reproducirse.
Es pasar sus genes a la siguiente generación. Y es precisamente en ese acto, en ese momento íntimo de perpetuación de la especie, donde la mantis religiosa revelará su verdadera naturaleza. Donde la arquitectura perfecta de la depredadora se encontrará con el instinto más primitivo de todos. Y donde descubriremos que el amor, en el mundo de las mantis, tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Es finales del verano. El aire está cargado con ese aroma particular de la vegetación que comienza a prepararse para el otoño, esa mezcla de hierba seca y flores que agotan sus últimos días de esplendor. Entre las sombras alargadas del jardín, una hembra de mantis religiosa permanece inmóvil sobre su tallo favorito. Ha cazado bien esta temporada. Su abdomen, distendido y pesado, contiene cientos de óvulos en desarrollo que esperan ser fertilizados. Ella no lo sabe en términos conscientes, pero su cuerpo lo sabe. Sus hormonas lo saben. Es tiempo de reproducirse. Es tiempo de asegurar que sus genes, perfeccionados durante millones de años, continúen su viaje hacia el futuro. Y a varios metros de distancia, oculto entre las hojas, un macho la ha detectado. El macho es considerablemente más pequeño que la hembra. En algunas especies de mantis, el macho pesa apenas un tercio de lo que pesa su pareja potencial. Es más delgado, más ágil, con antenas proporcionalmente más largas que vibran constantemente analizando el aire. Y en este momento, esas antenas han captado algo extraordinario. Feromonas. Moléculas químicas liberadas por la hembra que viajan a través de la brisa nocturna como mensajes invisibles. Estas feromonas no son simples señales de disponibilidad reproductiva. Son mapas químicos que contienen información sobre la salud de la hembra, su estado nutricional, su edad, su fertilidad. El macho procesa esta información con sus órganos sensoriales especializados y toma una decisión. Esta hembra es una pareja viable. Vale la pena el riesgo. Y aquí es donde comienza uno de los rituales de apareamiento más fascinantes y terroríficos del reino animal. El macho no puede simplemente acercarse. Ese sería un error fatal. La hembra, como ya sabemos, es una depredadora perfecta con un instinto de caza tan afinado que cualquier movimiento brusco, cualquier aproximación descuidada, la haría reaccionar como lo que es, una asesina de emboscada. Así que el macho se mueve con una lentitud que desafía toda urgencia biológica. Centímetro a centímetro. Milímetro a milímetro. Cuando la hembra mira en su dirección, él se congela completamente. Se convierte en estatua. Su respiración, si es que los insectos respiran en el sentido tradicional, se detiene. Su cuerpo se funde con la vegetación. Y permanece así durante minutos que deben sentirse como eternidades. Solo cuando la hembra desvía su mirada, solo cuando sus ojos compuestos se fijan en otra dirección, el macho continúa su aproximación glacial. Es una danza de paciencia extrema. Es un ballet donde un solo error significa la muerte. Pero ¿por qué el macho arriesga tanto? ¿Por qué no simplemente buscar otra hembra, una menos peligrosa, una más pequeña, una que no pueda devorarlo con tanta facilidad? La respuesta está en la economía brutal de la evolución. En el mundo de las mantis religiosas, las hembras grandes y bien alimentadas producen ootecas más grandes. Esas estructuras espumosas donde depositan sus huevos contienen más descendencia potencial. Una hembra pequeña o mal nutrida podría producir 50 o 100 huevos. Una hembra grande, saludable, puede producir 300 o más. Desde la perspectiva genética del macho, aparearse con una hembra grande significa mayor probabilidad de propagar sus genes exitosamente. Significa más copias de sí mismo en la siguiente generación. Y para la evolución, eso justifica cualquier riesgo. Incluso el riesgo de ser devorado. El macho ha tardado casi una hora en recorrer los 3 metros que lo separaban de la hembra. Ahora está a solo unos centímetros de distancia. Sus antenas tocan suavemente el abdomen de ella, enviando señales químicas y táctiles que anuncian sus intenciones. La hembra percibe este contacto. Sus sensores registran la presencia del macho. Y aquí es donde ocurre algo sorprendente. En muchos casos, la hembra simplemente no reacciona. No gira su cabeza.
No despliega sus patas delanteras. Es como si, por un breve momento, su instinto depredador se desconectara parcialmente, reemplazado por otro instinto igual de primitivo, el impulso de reproducirse. Pero esto no es garantía. No es seguridad. Es simplemente una ventana de oportunidad que el macho debe aprovechar con precisión perfecta. El apareamiento en sí es un proceso delicado. El macho trepa sobre el dorso de la hembra, posicionándose cuidadosamente. Su abdomen se curva buscando contacto con el órgano reproductor de ella. La cópula puede durar horas. Durante todo ese tiempo, el macho permanece en una posición extremadamente vulnerable. No puede escapar rápidamente. No puede defenderse. Está completamente a merced de la hembra. Y es precisamente durante este acto, durante esta unión íntima que debería ser el punto culminante de su existencia, cuando puede ocurrir lo impensable. La hembra, lenta y deliberadamente, gira su cabeza a 180 grados. Sus ojos compuestos se fijan en el macho. Sus mandíbulas se abren. Y comienza a comer. Primero va la cabeza. Las mandíbulas se cierran alrededor del cráneo del macho con precisión quirúrgica. El exoesqueleto cruje suavemente. Los fluidos internos comienzan a fluir. Y aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una pesadilla evolutiva. El macho, incluso sin cabeza, continúa apareándose. Su cuerpo, operando en piloto automático neurológico, sigue transfiriendo esperma a la hembra. De hecho, algunos estudios sugieren que la remoción de la cabeza puede intensificar el proceso. La cabeza del macho contiene centros nerviosos inhibitorios que normalmente regulan el comportamiento reproductivo. Cuando esos centros son removidos, cuando la cabeza es devorada, las inhibiciones desaparecen. El abdomen del macho se vuelve más activo. La transferencia de esperma se acelera. Es como si el macho, incluso en la muerte, incluso mientras es consumido, estuviera cumpliendo su propósito final con mayor eficiencia. La hembra continúa comiendo. Después de la cabeza viene el tórax. Esas patas delanteras tan perfectamente diseñadas para la caza se doblan y mastican metódicamente. Los músculos. Los órganos internos. Todo es procesado con la misma calma que mostraría al devorar una mosca o una mariposa. No hay crueldad en sus ojos. No hay malicia. Solo hay el proceso mecánico de convertir materia orgánica en energía. Y cuando finalmente termina, cuando lo único que queda del macho son fragmentos de exoesqueleto esparcidos en el suelo y quizás algunas patas que cayeron durante el festín, la hembra simplemente continúa con su vida. Se limpia las mandíbulas. Se acicala las antenas. Y dentro de su abdomen, ahora alimentado con las proteínas de su pareja, los huevos fertilizados comienzan su desarrollo acelerado. Pero aquí debemos hacer una pausa y considerar algo importante. No todos los apareamientos de mantis religiosas terminan en canibalismo. Los estudios científicos han demostrado que la frecuencia varía enormemente según la especie, las condiciones ambientales y el estado nutricional de la hembra. En condiciones de laboratorio, donde las hembras están bien alimentadas, el canibalismo sexual ocurre en aproximadamente un 13 a 28% de los apareamientos. En la naturaleza, donde el hambre es una presión constante, ese porcentaje aumenta significativamente. Puede llegar al 50% o más en algunas poblaciones. Lo que esto significa es que el canibalismo sexual no es inevitable. No es una sentencia de muerte automática para cada macho que se atreve a aparearse. Es un riesgo. Es una probabilidad. Es un juego de dados evolutivo donde las apuestas son la vida misma contra la inmortalidad genética. Y los machos han desarrollado estrategias para minimizar ese riesgo. Algunos esperan hasta que la hembra esté ocupada devorando otra presa antes de intentar el apareamiento. Es la estrategia del distracción: si ella está comiendo, es menos probable que me coma a mí. Otros machos se acercan desde ángulos ciegos, lugares donde los ojos compuestos de la hembra tienen menor resolución visual. Algunos incluso parecen ser capaces de evaluar el estado de hambre de la hembra basándose en señales químicas o visuales, evitando a las hembras demasiado hambrientas y buscando a las mejor alimentadas. Es una carrera armamentística evolutiva silenciosa.
Por un lado, las hembras que obtienen nutrientes adicionales de sus parejas pueden producir más descendencia. Por otro lado, los machos que sobreviven al apareamiento pueden buscar otras hembras y multiplicar su éxito reproductivo. La evolución no favorece necesariamente a uno sobre el otro. Favorece el equilibrio que maximiza la transmisión de genes. Imagina la escena completa ahora. La noche ha caído completamente sobre el jardín. Las estrellas brillan débilmente sobre un mundo que continúa sus rituales ancestrales sin importar quién observa. La hembra de mantis religiosa, su abdomen ahora aún más hinchado con los huevos fertilizados y las proteínas recién consumidas, regresa a su posición de caza en el tallo. Adopta nuevamente esa postura de oración que le dio su nombre. Sus patas se pliegan. Sus ojos miran fijamente hacia adelante. Y si pudieras leer su mente de insecto, si pudieras comprender los impulsos químicos que rigen su existencia, encontrarías solo esto, hambre y el instinto de sobrevivir. No hay culpa. No hay remordimiento. No hay conciencia de lo que acaba de hacer. Solo hay el presente eterno del instinto cumplido y la continuación incesante de la vida. Y en algún lugar del jardín, otro macho ha detectado las feromonas en el aire. Ha calculado los riesgos. Ha evaluado las probabilidades. Y ha comenzado su aproximación lenta y deliberada hacia otra hembra. Porque así funciona la vida en el reino de las mantis religiosas. Así ha funcionado durante 300 millones de años. Y así continuará funcionando mucho después de que los humanos hayamos desaparecido de este planeta. El teatro del cortejo continúa. La danza entre vida y muerte se repite noche tras noche. Y el precio del amor, en este rincón particular del mundo natural, sigue siendo el más alto que se puede pagar. Hay una pregunta que resuena en la mente de cualquiera que observa el canibalismo sexual de las mantis religiosas por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza, esa fuerza que supuestamente optimiza la supervivencia, permitiría que un ritual de apareamiento termine con la muerte del padre? ¿Por qué la evolución, ese proceso implacable que elimina todo lo que no funciona, ha favorecido un comportamiento tan aparentemente contradictorio? La respuesta, como tantas cosas en biología, no es simple ni única. Es un tapiz tejido con hilos de química, energía, probabilidad y el cálculo frío de qué estrategia maximiza la propagación de genes. Y cuando comienzas a desenredar ese tapiz, cuando examinas cada hebra con cuidado, descubres que el canibalismo sexual no es una aberración. Es lógica pura envuelta en horror. Comencemos con la economía energética de la reproducción. Producir huevos es costoso. Extraordinariamente costoso. Cada óvulo que una hembra de mantis religiosa desarrolla requiere proteínas, lípidos, carbohidratos y micronutrientes en cantidades precisas. Una ooteca típica, esa estructura espumosa donde la hembra deposita sus huevos, puede contener entre 100 y 300 huevos dependiendo de la especie y el estado nutricional de la madre. Cada uno de esos huevos debe estar equipado con suficientes nutrientes para sostener el desarrollo embrionario completo hasta que la ninfa emerja lista para cazar. El costo metabólico total de producir una ooteca es enorme. Puede representar hasta el 40% del peso corporal de la hembra. Es como si una mujer humana tuviera que producir 25 kilogramos de tejido reproductivo de una sola vez. Impensable sin una fuente masiva de nutrientes. Aquí es donde el macho entra en la ecuación no solo como portador de esperma sino como recurso. Un macho adulto de mantis religiosa contiene aproximadamente 63% de proteína en su masa corporal seca. Cuando una hembra lo devora, está obteniendo un suplemento nutricional de calidad excepcional entregado directamente en el momento y lugar donde más lo necesita. Los estudios han demostrado que las hembras que consumen a sus parejas producen ootecas significativamente más grandes. En algunos experimentos, las hembras caníbales producían hasta un 20% más de huevos que las hembras que no devoraron a sus parejas. 20%. Eso significa 20% más de descendencia. 20% más de oportunidades para que los genes de ambos progenitores continúen existiendo. Y desde la perspectiva de la evolución, eso es una ventaja abrumadora. Pero hay algo más sutilmente brillante en este sistema. El momento del canibalismo importa.
Cuando la hembra comienza a devorar al macho durante el apareamiento, como mencionamos en el capítulo anterior, la remoción de la cabeza puede intensificar la cópula. Esto no es accidental. El sistema nervioso de los insectos es descentralizado. No tienen un cerebro único que controla todo como los vertebrados. En cambio, tienen ganglios nerviosos distribuidos a lo largo del cuerpo, cada uno capaz de coordinar comportamientos específicos. El ganglio cefálico, localizado en la cabeza, contiene neuronas inhibitorias que normalmente regulan y controlan el comportamiento reproductivo. Cuando ese ganglio es removido, las inhibiciones desaparecen. El ganglio abdominal, que controla los movimientos copulatorios, queda liberado. El resultado es que el macho sin cabeza transfiere esperma de manera más vigorosa y prolongada que un macho intacto. Es una ironía evolutiva asombrosa, el macho puede ser más efectivo reproductivamente mientras está siendo devorado que cuando está completo. Esto nos lleva a una pregunta fascinante: ¿se han adaptado los machos a esta situación? ¿Han evolucionado para aceptar su destino como inevitable, o incluso para facilitarlo? La evidencia es mixta y controvertida. Algunos científicos argumentan que los machos exhiben comportamientos que sugieren conocimiento del riesgo. Su aproximación extremadamente cautelosa, su inmovilidad absoluta cuando son detectados, todo esto indica que los machos tratan a las hembras como amenazas potenciales. Por otro lado, el hecho de que el apareamiento continúe y se intensifique después de la decapitación sugiere que la evolución ha integrado la posibilidad del canibalismo en la fisiología reproductiva misma. Es posible que ambas cosas sean ciertas. Los machos evitan ser comidos cuando es posible, pero su biología está preparada para maximizar el éxito reproductivo incluso si el evitamiento falla. Ahora ampliemos nuestra perspectiva. El canibalismo sexual no es exclusivo de las mantis religiosas. Aparece en numerosas especies a lo largo del árbol evolutivo. Las arañas viuda negra son quizás el ejemplo más famoso, donde la hembra puede devorar al macho después del apareamiento. Algunas especies de escorpiones practican comportamientos similares. Incluso ciertos peces y anfibios exhiben formas de canibalismo reproductivo. Lo que esto sugiere es que el canibalismo sexual no es un accidente evolutivo único sino una estrategia que ha emergido independientemente múltiples veces. Es una solución que la evolución ha descubierto repetidamente cuando las condiciones son apropiadas. Y esas condiciones generalmente incluyen tres elementos: hembras significativamente más grandes que los machos, altos costos energéticos de la reproducción femenina y encuentros poco frecuentes entre parejas potenciales. Las mantis religiosas cumplen perfectamente esos tres criterios. Las hembras son notablemente más grandes. Los costos de producir cientos de huevos son astronómicos. Y los encuentros entre machos y hembras, especialmente en poblaciones dispersas, pueden ser raros. Para un macho que finalmente encuentra una hembra receptiva después de días o semanas de búsqueda, esta podría ser su única oportunidad de aparearse en toda su vida. Desde esa perspectiva, el cálculo evolutivo se vuelve más claro. ¿Qué es mejor, intentar aparearse y arriesgar ser devorado, o evitar el riesgo y no reproducirse en absoluto? La selección natural favorecerá abrumadoramente a los machos que toman el riesgo. Incluso si la probabilidad de supervivencia es baja, incluso si las probabilidades están en su contra, la alternativa es cero descendencia. Y cero no gana en el juego de la evolución. Existe también el concepto de inversión parental, introducido por el biólogo Robert Travers. En la mayoría de las especies, las hembras invierten más recursos en cada descendiente que los machos. Producen óvulos grandes y ricos en nutrientes mientras los machos producen esperma pequeño y abundante. Esta asimetría fundamental en la inversión reproductiva crea dinámicas donde las hembras son selectivas sobre con quién se aparean, mientras los machos compiten por acceso a las hembras. Pero en las mantis religiosas, esta asimetría alcanza un extremo radical. La hembra no solo invierte más en cada huevo. Potencialmente consume al macho entero como parte de esa inversión. Es la forma definitiva de inversión parental involuntaria: el padre se convierte literalmente en el alimento que sustentará a sus propios hijos. Los estudios genéticos modernos han agregado otra capa de complejidad a esta historia.
Al analizar la descendencia de apareamientos donde ocurrió canibalismo versus apareamientos donde no ocurrió, los científicos han descubierto algo intrigante. Los huevos producidos por hembras caníbales no solo son más numerosos. También tienen tasas de eclosión ligeramente más altas y las ninfas que emergen tienden a ser ligeramente más grandes y vigorosas. Esto sugiere que los nutrientes adicionales no solo aumentan la cantidad de descendencia sino también su calidad. Es un doble beneficio. Más hijos, y esos hijos comienzan su vida con una ventaja competitiva. Para los genes del macho devorado, sacrificado en el altar de la reproducción, esto es el éxito evolutivo máximo. Su cuerpo, convertido en proteínas y lípidos, se transforma directamente en más copias de sus propios genes. Pero debemos ser cuidadosos de no caer en la trampa de pensar que esto es un plan consciente o una estrategia deliberada. Las mantis religiosas no piensan en términos de evolución o maximización genética. La hembra no decide racionalmente que consumir a su pareja aumentará el éxito de su descendencia. Simplemente tiene hambre. Su sistema nervioso detecta una fuente de proteínas disponible. Sus mandíbulas responden. Es puro instinto moldeado por millones de años de prueba y error. Las hembras ancestrales que casualmente devoraron a sus parejas tuvieron más descendencia exitosa. Esa descendencia heredó la propensión al canibalismo. A lo largo de generaciones incontables, el comportamiento se refinó y se intensificó. Lo que vemos hoy no es intención sino resultado. Es el producto final de un algoritmo evolutivo que optimiza sin pensar, sin planear, sin saber siquiera que está optimizando. Y aquí llegamos a una comprensión más profunda. El canibalismo sexual de las mantis religiosas no es amor que se convierte en muerte. Es la fusión última de ambos. Es reconocer que en la naturaleza, estas categorías que los humanos consideramos opuestas, vida y muerte, amor y violencia, sacrificio y egoísmo, no son opuestos en absoluto. Son aspectos diferentes del mismo proceso fundamental, la continuación de la información genética a través del tiempo. El macho que es devorado no muere en vano. Muere cumpliendo el único propósito para el cual cualquier organismo existe, propagar sus genes. Y la hembra que devora no es cruel. Es simplemente eficiente. Es una máquina de supervivencia haciendo exactamente lo que la evolución la diseñó para hacer. Ambos son prisioneros del mismo imperativo antiguo. Ambos son instrumentos de una fuerza que no conoce moralidad ni piedad. Solo resultados. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de la mantis religiosa. Hemos examinado su anatomía perfecta, hemos observado su ritual de apareamiento, hemos desentrañado la lógica evolutiva detrás del canibalismo sexual. Pero ahora, en este momento de quietud contemplativa, debemos hacer una pausa y reconocer algo fundamental. Por todo lo que sabemos, por cada mecanismo que hemos descubierto, por cada ecuación evolutiva que hemos resuelto, aún existen preguntas que permanecen sin respuesta. Misterios que se esconden en los espacios entre nuestro conocimiento. Y quizás, solo quizás, algunos de estos misterios permanecerán sin resolver para siempre. Porque hay límites a lo que podemos conocer sobre una mente tan radicalmente diferente a la nuestra. La primera pregunta que susurra en la oscuridad es esta: ¿son conscientes? Cuando un macho de mantis religiosa se acerca lentamente a una hembra, cuando se congela en su lugar al ser detectado, cuando finalmente trepa sobre su dorso para aparearse, ¿sabe lo que podría ocurrirle? ¿Existe en su cerebro diminuto algo que podríamos llamar anticipación del peligro, o simplemente está siguiendo una secuencia programada de comportamientos sin ningún tipo de comprensión? Los humanos tendemos a proyectar nuestras propias experiencias mentales sobre otros animales. Vemos al macho acercarse con cautela y pensamos que debe estar experimentando miedo. Vemos a la hembra devorar a su pareja y asumimos que debe haber algún tipo de decisión detrás de ese acto. ¿Pero es eso real o es solo nuestra imaginación antropocéntrica? La neurociencia de los insectos ha avanzado enormemente en las últimas décadas. Sabemos que los insectos poseen capacidades cognitivas que antes considerábamos exclusivas de vertebrados. Las abejas pueden aprender, recordar patrones complejos, incluso comunicar información abstracta a través de su danza. Las hormigas construyen sociedades con división de trabajo y transmisión cultural de conocimiento.
Algunos escarabajos peloteros navegan usando la Vía Láctea como mapa celeste. Estos descubrimientos han demolido la vieja idea de que los insectos son meros autómatas, robots biológicos sin vida mental alguna. Pero reconocer que existe cognición no es lo mismo que afirmar que existe conciencia en el sentido humano. ¿Hay alguien en casa detrás de esos ojos compuestos? ¿Existe un yo, por rudimentario que sea, experimentando el mundo desde la perspectiva de una mantis? Consideremos la evidencia disponible. Los machos de mantis religiosa ajustan su comportamiento basándose en señales ambientales y en el estado observable de la hembra. Si detectan que una hembra está devorando una presa, esperan. Si perciben movimientos agresivos, se retiran. Esto sugiere algún tipo de evaluación de riesgo, alguna forma de procesamiento de información que va más allá del simple reflejo. Por otro lado, el hecho de que la decapitación no detenga el apareamiento, sino que lo intensifique, sugiere que mucho del comportamiento reproductivo está controlado por circuitos neurales automáticos que no requieren procesamiento consciente. Es posible que ambas cosas coexistan. Que haya capas de comportamiento, algunas flexibles y adaptativas, otras completamente automáticas. Y que la línea entre ellas sea borrosa incluso para el propio insecto, si es que tal distinción tiene algún significado para él. Luego está la pregunta de la variabilidad individual. No todas las mantis se comportan exactamente igual. Algunos machos son más cautelosos que otros. Algunas hembras son más agresivas. Ciertos individuos parecen tener mayor éxito reproductivo no por ventajas físicas obvias sino por diferencias sutiles en comportamiento y timing. ¿De dónde surge esta variabilidad? ¿Es puramente genética, o existe algo que podríamos llamar personalidad en las mantis religiosas? Los estudios sobre diferencias individuales en insectos están apenas comenzando. Es un campo donde cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. Pero lo que ya sabemos es suficiente para decirnos que tratar a todos los miembros de una especie como idénticos es un error. Cada mantis es única. Y esa unicidad debe surgir de alguna parte, de alguna combinación de genes, experiencias y quizás procesos que aún no comprendemos. Otra pregunta fascinante, ¿qué determina si una hembra devorará a su pareja o no? Ya hemos discutido los factores principales: hambre, disponibilidad de presas alternativas, estado nutricional general. Pero esos factores no explican completamente la variación observada. En experimentos controlados donde todas las hembras reciben la misma cantidad de alimento, donde las condiciones son idénticas, algunas hembras devoran a sus parejas y otras no. ¿Por qué? ¿Es aleatorio? ¿Existe algún factor fisiológico o neurológico que aún no hemos identificado? ¿O hay un componente de algo que en otros contextos llamaríamos selección, pero que en un insecto no sabemos cómo nombrar? Estas preguntas permanecen abiertas, susurrando en los márgenes de nuestro conocimiento. Y luego está el misterio de la evolución futura. El canibalismo sexual en mantis religiosas es un equilibrio evolutivo actual, moldeado por las presiones selectivas que han operado durante millones de años. Pero esas presiones pueden cambiar. El clima está cambiando. Los hábitats se están fragmentando. Las poblaciones de insectos en todo el mundo están disminuyendo por razones que apenas comenzamos a comprender. ¿Cómo afectará esto a las mantis religiosas? ¿Evolucionarán hacia menos canibalismo si los encuentros entre machos y hembras se vuelven aún más raros? ¿O hacia más canibalismo si la escasez de presas aumenta? La evolución no se detiene. Está ocurriendo ahora mismo, en este instante, en cada jardín donde una mantis espera inmóvil. Pero sus direcciones futuras son imposibles de predecir con certeza. Consideremos también las poblaciones donde el canibalismo sexual es raro o ausente. Existen. En algunas especies de mantis, en algunas regiones geográficas, los machos regularmente sobreviven al apareamiento y buscan otras parejas. ¿Qué hace diferentes a estas poblaciones? Los investigadores han propuesto varias hipótesis. Quizás en estos lugares las presas son tan abundantes que las hembras nunca experimentan hambre severa. Quizás hay diferencias genéticas que han llevado a umbrales más altos para el comportamiento caníbal. O quizás los machos han evolucionado comportamientos más efectivos para evitar ser devorados.
Estudios comparativos entre estas poblaciones y las poblaciones con alto canibalismo podrían revelar insights fundamentales sobre cómo evolucionan comportamientos reproductivos complejos. Pero esos estudios son difíciles de realizar, requieren años de observaciones en campo, y hasta ahora solo hemos arañado la superficie. Hay otra pregunta que rara vez se plantea pero que merece contemplación: ¿qué siente la mantis mientras caza, mientras come, mientras se reproduce? No en el sentido de emociones humanas complejas, sino en el sentido más básico de experiencia sensorial. Cuando una mantis ve a una presa moverse, ¿hay algo que sea como ver desde su perspectiva? Cuando sus mandíbulas mastican proteínas, ¿experimenta algo análogo a satisfacción o es puramente mecánico? El filósofo Thomas Nagel escribió un ensayo famoso titulado ¿Qué se siente ser un murciélago?, argumentando que nunca podríamos realmente saber qué es ser una criatura con sentidos tan diferentes a los nuestros. Si eso es cierto para los murciélagos, mamíferos que comparten con nosotros un plan corporal vertebrado básico, cuanto más cierto es para las mantis religiosas, cuya arquitectura neurológica es fundamentalmente alienígena. Los científicos han desarrollado herramientas cada vez más sofisticadas para estudiar comportamiento animal. Podemos rastrear patrones de actividad neuronal. Podemos mapear circuitos cerebrales. Podemos manipular genes específicos y observar cómo cambia el comportamiento. Pero todas estas herramientas nos dicen qué está ocurriendo, no cómo se experimenta. Podemos ver que ciertas neuronas se activan cuando una mantis detecta movimiento. Podemos medir la velocidad de su ataque. Podemos contar el número de espermatozoides transferidos durante la cópula. Pero la experiencia subjetiva, si es que existe, permanece encerrada detrás de una barrera que quizás nunca crucemos. Y quizás está bien así. Quizás algunos misterios deben permanecer misterios. En las últimas décadas, ha surgido un campo llamado ética de los insectos. Si los insectos tienen algún tipo de experiencia subjetiva, si pueden sufrir en algún sentido, ¿tenemos obligaciones morales hacia ellos? Es una pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. Pero se vuelve relevante cuando consideramos el número: hay probablemente 10 quintillones de insectos vivos en cualquier momento dado en la Tierra. Eso es 10.000 millones de billones. Si cada uno de esos seres tiene aunque sea la más mínima chispa de experiencia, las implicaciones son profundas. No tengo respuestas fáciles a estas preguntas. Nadie las tiene. Pero el acto de plantearlas, de sentarnos con la incomodidad de no saber, es en sí mismo valioso. Nos recuerda nuestra posición en el universo, no como observadores omniscientes sino como participantes confundidos tratando de entender. Y así, mientras la noche se profundiza y nuestro viaje a través del mundo de las mantis religiosas se acerca a su conclusión, nos quedamos con estas preguntas sin respuesta. Con estos misterios que susurran en la oscuridad. No como derrotas sino como invitaciones. Invitaciones a la humildad, a la curiosidad continua, a la aceptación de que el universo es más vasto y extraño de lo que nuestras teorías actuales pueden capturar. Las mantis religiosas continuarán su danza antigua de caza y reproducción mucho después de que hayamos dejado de observarlas. Y los secretos que guardan en sus cerebros de insecto, esas verdades que quizás nunca conozcamos completamente, persistirán como recordatorios de que hay límites a nuestro conocimiento. Y que esos límites, lejos de ser frustrantes, son fuente de asombro perpetuo. La noche ha alcanzado su punto más profundo. En jardines dispersos por todo el planeta, en campos silenciosos donde la hierba se mece bajo estrellas milenarias, las mantis religiosas continúan su vigilia eterna. Algunas cazan. Otras esperan. Unas pocas, escondidas entre las sombras, participan en ese ritual antiguo de apareamiento que hemos explorado juntos. Y mientras observamos este panorama desde nuestra perspectiva humana, mientras intentamos comprender qué significa todo esto, nos encontramos frente a preguntas que trascienden la entomología. Preguntas sobre la naturaleza del sacrificio, el significado de la supervivencia, y ese hilo invisible que conecta a todos los seres vivos a través del tiempo, la continuidad implacable de la vida misma. El sacrificio es un concepto profundamente humano. Hablamos de sacrificar nuestro tiempo, nuestras comodidades, incluso nuestras vidas por causas que consideramos más grandes que nosotros mismos.
Construimos monumentos a quienes se sacrificaron por su nación, su familia, sus ideales. Valoramos el sacrificio como virtud, como expresión suprema de amor o deber. ¿Pero qué hace la naturaleza con este concepto tan cargado de significado moral? Lo reduce a su esencia matemática. Lo transforma en ecuación. Un organismo invierte recursos en otro no por nobleza sino porque esa inversión maximiza la propagación de información genética. Y sin embargo, cuando vemos a un macho de mantis religiosa siendo devorado mientras aún está unido a la hembra, mientras sus genes se mezclan con los de ella para crear la siguiente generación, es difícil no ver algo que resuena con nuestras propias nociones de sacrificio supremo. Quizás la diferencia fundamental está en la intención. El soldado que se lanza sobre una granada para salvar a sus compañeros conoce lo que está haciendo. Elige la muerte para preservar otras vidas. El macho de la mantis no elige en ese sentido. No tiene concepto de futuro ni comprensión de consecuencias. Simplemente es impulsado por circuitos neurales forjados durante eones de evolución. Y sin embargo, el resultado final es funcionalmente idéntico, la muerte del individuo que permite la vida de otros. La evolución ha descubierto que el autosacrificio, intencional o no, consciente o automático, puede ser una estrategia ganadora. Y lo ha implementado una y otra vez en formas que van desde las bacterias que mueren liberando toxinas para proteger su colonia hasta los padres mamíferos que arriesgan sus vidas defendiendo a sus crías. En las mantis religiosas, este principio alcanza una expresión particularmente dramática porque el sacrificado es consumido físicamente por el beneficiario. No hay separación entre el acto de dar y el acto de tomar. El macho no simplemente muere por sus futuros hijos. Se convierte en ellos. Sus proteínas, sus aminoácidos, sus moléculas, son descompuestas y reconfiguradas en óvulos que llevarán sus genes. Es transformación literal. Es alquimia biológica. Y hay algo profundamente poético en eso, algo que toca una verdad más profunda sobre la naturaleza de la existencia, que las fronteras entre los organismos individuales son más permeables de lo que parecen. Que todos estamos hechos de los cuerpos de otros seres, ya sean plantas que comimos o ancestros cuyas moléculas se reciclaron a través de ecosistemas durante generaciones. Ahora considera a la hembra. A lo largo de nuestro viaje, quizás la hemos visto principalmente como la ejecutora, la devoradora, la que toma la vida. Pero ella también está atrapada en esta misma red de necesidad biológica. No devora por crueldad sino por supervivencia. Por la necesidad metabólica implacable de alimentar a los cientos de huevos que crecen dentro de ella. Cada uno de esos huevos representa una apuesta en el futuro, una inversión masiva de energía en la posibilidad de que al menos algunos sobrevivirán lo suficiente para reproducirse a su vez. La hembra de mantis religiosa es simultáneamente madre y asesina, creadora y destructora. Encarna una paradoja que la naturaleza resuelve sin conflicto, que crear vida nueva requiere a menudo tomar vida existente. Que la muerte y el nacimiento no son opuestos sino socios en una danza eterna. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia especie. Los humanos nos hemos separado en muchos aspectos de las presiones evolutivas inmediatas que gobiernan a las mantis religiosas. Tenemos agricultura, medicina, sociedades complejas que nos protegen de la supervivencia del más apto en su forma más cruda. Pero no podemos escapar completamente de nuestra naturaleza biológica. También somos animales. También estamos sujetos a los mismos imperativos fundamentales, sobrevivir, reproducirnos, pasar nuestros genes. Y aunque nuestras estrategias son infinitamente más complejas, aunque las hemos envuelto en capas de cultura, tecnología y significado simbólico, en el fondo seguimos bailando la misma danza antigua. Solo que la bailamos con más conciencia, con más peso de elección, con el conocimiento de nuestra propia mortalidad. Los humanos también practicamos formas de sacrificio parental, aunque raramente tan literales como el de las mantis. Los padres trabajan hasta el agotamiento para proveer a sus hijos. Las madres transforman sus cuerpos durante el embarazo y la lactancia, convirtiendo sus propios recursos en el crecimiento de otro ser. Y aunque no somos devorados físicamente por nuestra descendencia, en cierto sentido metafórico les entregamos partes de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestras ambiciones.
Los convertimos en las personas que serán mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. La mantis religiosa simplemente hace explícito lo que en los humanos permanece velado por la complejidad social. Nos muestra en forma concentrada y sin adornos lo que significa realmente invertir en la siguiente generación. Pero hay algo más que las mantis nos enseñan sobre la continuidad. En otoño, después de que los rituales de apareamiento han concluido, después de que los machos supervivientes han partido o perecido, las hembras realizan su última gran obra. Cada una encuentra un lugar apropiado, una rama, un tallo resistente, y comienza a construir su ooteca. Secreta una espuma proteica que se endurece al contacto con el aire, formando una estructura que protegerá a sus huevos durante el invierno. Puede tomar horas completar esta construcción. Y cuando termina, cuando los huevos están sellados seguros dentro de su fortaleza espumosa, la hembra finalmente descansa. Su energía se ha agotado. Ha cumplido su propósito evolutivo. Y en las semanas siguientes, a medida que el frío se intensifica, ella también morirá. La ooteca permanecerá allí durante los meses de invierno. Congelada, cubierta de nieve, aparentemente inerte. Pero dentro de esa estructura, protegidas del mundo exterior, las ninfas se desarrollan lentamente. Atraviesan sus estadios embrionarios en una pausa suspendida, esperando las señales ambientales correctas. Y cuando llega la primavera, cuando el sol calienta nuevamente la tierra y las plantas comienzan a brotar, algo extraordinario ocurre. Las ninfas emergen. Docenas o cientos de ellas, versiones diminutas de sus padres, cada una equipada con los mismos instintos, las mismas adaptaciones, las mismas herramientas de supervivencia que han funcionado durante 300 millones de años. Se dispersan inmediatamente, cada una buscando su propio territorio de caza, y el ciclo comienza nuevamente. Este es el verdadero milagro de la continuidad. No el apareamiento en sí, no el canibalismo dramático, sino este momento más silencioso cuando la vida persiste a través de las estaciones, a través de condiciones que matarían a los adultos, preservada en forma de semilla hasta que el mundo es hospitalario nuevamente. Las mantis religiosas no son inmortales como individuos. Cada una vive solo una temporada, quizás dos en especies tropicales. Pero como linaje, como portadoras de información genética, han persistido desde el Carbonífero. Han sobrevivido extinciones masivas que eliminaron el 95% de las especies del planeta. Han navegado cambios climáticos, movimientos continentales, la aparición y desaparición de innumerables otras formas de vida. Y lo han hecho a través de esta estrategia simple pero infalible: reproducirse, proteger los huevos, confiar en que la siguiente generación encontrará su camino. Hay una lección humilde en esto para nosotros. Los humanos tendemos a ver la historia en términos de individuos excepcionales, de momentos decisivos, de grandes acontecimientos. Pero la vida no funciona así. La vida funciona a través de la acumulación paciente de pequeños éxitos a lo largo de escalas de tiempo inimaginables. La vida funciona a través de la repetición incansable de ciclos: nacer, crecer, reproducirse, morir. Y en esa repetición aparentemente monótona se esconde una resiliencia que supera cualquier logro humano individual. Las civilizaciones surgen y caen. Los imperios se desvanecen. Pero mientras exista un planeta habitable, mientras haya luz solar y agua y los bloques básicos de la química orgánica, la vida continuará su danza. Las mantis religiosas, con su ritual de amor que es también muerte, nos recuerdan esta verdad fundamental. Y así, mientras esta noche llega a su fin, mientras tú te preparas para tu propio descanso, piensa en esto. En algún lugar del mundo, en este preciso momento, una mantis religiosa espera inmóvil en su tallo. Sus ojos compuestos reflejan las estrellas. Su cuerpo, ese milagro de ingeniería evolutiva, permanece perfectamente quieto. Quizás cazará pronto. Quizás se apareará. Quizás morirá cuando llegue el frío. Pero sus genes, esa información codificada en moléculas de ADN, continuarán su viaje hacia el futuro. Y cientos de millones de años después de que nuestra especie haya desaparecido, cuando nuevas formas de inteligencia emerjan y se pregunten sobre los misterios del universo, las mantis religiosas probablemente seguirán aquí. Esperando. Cazando. Reproduciéndose.
bailando su danza eterna entre vida y muerte. Que encuentres paz en ese pensamiento. En la continuidad que trasciende al individuo. En el conocimiento de que formas parte de algo mucho más antiguo y vasto de lo que puedes comprender completamente. Y que cuando duermas esta noche, cuando tu conciencia se disuelva temporalmente en la oscuridad, estás participando de tu propio pequeño ritual de renovación. Mañana despertarás, como las ninfas emergen en primavera, listo para continuar tu parte en la gran historia de la vida. Descansa bien. El jardín continúa su vigilia. Y los misterios, esos hermosos misterios, esperan para ser contemplados nuevamente cuando despiertes.